este, estábamos empezando a ver lo que son las cantidades, en el número de datos, estábamos empezando a hablar o a conocer lo que vendrían siendo algunas, eh, Excel lo maneja como funciones, como si fuera algo así como una especie de fórmula, la función para poder encontrar un dato. Entonces en este caso estábamos viendo la de número de datos y vimos la función contar. Después de eso trabajamos y que esa era su tarea. Hasta el momento nadie me ha dicho nada, pero tenían que hacer la tabla de frecuencias. ¿Recuerdan? No, profe, no he dado indicación de eso. Ah, no, entonces, sí, cierto. No, Entonces, el archivo pusimos la cantidad de veces el número menor hasta el número mayor, ¿vale? Y a un lado pusimos los números, vamos a decirlo de esta forma, los que en sí sabemos que sí van a aparecer. 1.53, 1.55. Y de ahí vamos a empezar lo que son las frecuencias. Este 1.53 al 1.78 sí lo podemos usar, pero ahorita no lo voy a hacer así porque si lo hago se va a perder el sentido, del uso de la hoja de cálculo. El chiste es que la hoja de cálculo ahora sí que como dice la palabra, nos calcule todo lo necesario y nos evite ese conflicto. Entonces, en este momento ustedes deben tener de esta forma su numeración desde el 1.53 continuo 1.53, 1.54 y así sucesivamente hasta 1.78. Hasta ahí todos estamos igual. Sí guardaron su archivo. Bueno, Sí, pero no dio la indicación así, profe. O sea, lo habíamos hecho de distinta manera. Habíamos puesto solo las estaturas que tenía el problema, no todas así de corrido. a ver, a lo mejor fui yo. Mínimo, ustedes deben tener la parte que estoy viendo en este momento y estoy seleccionando. Sí, Mínimo, ahí. ¿Vale? De ahí, a iniciar a realizar nuestra tabla de frecuencias. Esa sí, tabla de frecuencias, en la primera columna vamos a poner lo que es el dato. En este caso, ay, bendito. En este caso nos referimos a las estaturas posibles. ¿Vale? En la segunda columna vamos a poner lo que es frecuencia absoluta. Siguiente columna, voy a simplificar la palabra frecuencia con una F mayúscula y es frecuencia acumulada. Siguiente columna, frecuencia relativa. Y aquí voy a hacer un pequeño cambio. Se supone que después se puede hacer frecuencia relativa ascendente y frecuencia relativa descendente. Entonces, por favor, vayan escribiéndolo en su Excel, su hoja.
Me avisan cuando terminen. ¿Ya acabaron? Ahí voy, profe. Nada más tienen que poner los puros títulos, es lo único que tienen que poner los títulos y nada más. Sí, profe, ya está, ya está. Así como se ve ahorita en este instante. Sale. Sí, ya está. Ah, sí, cierto, las preguntas. Ay. Vamos a poner, en este caso se debería de poner los datos. ¿Qué pasó? Se debería de poner los datos o todos los datos con los que se están trabajando. En este caso nada más tenemos 10 datos. Sin embargo, recalco, si queremos que sea Excel quien queremos que lo haga en nuestro lugar, debemos de poner todos los datos continuos. Si en algún momento hay algún dato discontinuo, algún dato que se brinque un número, no podemos omitirlo en la hoja, porque si no Excel podría no, pues no que no lo considere, simplemente nosotros tendríamos que hacerlo completo a mano. Es decir, ahorita son 10 datos, son sencillos, es poquito, pero si fueran, por decir algo, unos 100, 150 datos diferentes, y de esos 150 diferentes, en realidad estamos hablando de un rango de quizás de 500, tenemos dos opciones: o vamos poniendo los 150 uno por uno, o ponemos los 500 de un solo jalón y dejamos que Excel encuentre los 150 que necesitamos. No sé si me estoy dando a entender o no me estoy explicando bien. Voy a ejemplificarlo, es decir, recalco, ahorita nada más es ahorita únicamente son 10 datos, así que en realidad pues va a ser muy muy sencillo. Déjenme organizar esto. No sé si ustedes vean que mi Excel ya valió. Entonces, el que me interesa es el más pequeño, el valor menor 1.53. ¿Vale? Y enter, ahí quedó. De ahí yo me puedo seguir, de preferencia tengo que puedo seguirlos, o yo solo sé que tengo que llegar hasta el 1.78, recalco, los puedo ir poniendo uno por uno, los que ya conozco, que obviamente ya lo hice previamente, ¿no? O puedo ir poniéndolos todos. Obviamente esto que voy a hacer originalmente es lo que se hace casi al inicio, casi, dependiendo de cómo se procese la información. No siempre se hace de la misma forma, ¿sale? Hay diferentes formas. Esto que les estoy mostrando es una
y obviamente es para datos, para información muy, muy pequeña que se puede trabajar rápidamente. Sin embargo, voy a tratar de explicar o mostrar algunas formas un poquito, cuando son datos un poquito más extensos. Entonces, 1.53, y de ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a simplemente a seleccionar una X cantidad de datos. Puedo seleccionar si quiero tal vez toda la celda completa desde el 1.53 y selecciono hasta la fila, ¿qué es esto? 1.448.500, no sé qué. Sale. Solamente es para tratar de abarcar la mayor cantidad de datos. No es relevante el usar todo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y creo que esto sí lo había visto con ustedes la clase pasada. Voy a ver si, no me acuerdo si lo grabé o no, lo voy a checar. En la parte de inicio, del lado derecho, en donde dice edición, en los menús de edición o la paleta de edición, aparece ordenar y filtrar. Entonces, en este caso es para ordenar los números, pero en realidad lo que estamos buscando es el que está a un lado de este icono. Desconozco cómo tengan sus versiones, cada versión luego presenta de diferente forma. Van a observar un pequeño recuadro con una flecha hacia abajo. Esa flecha hacia abajo, si ustedes se acercan, con su mouse debe decir rellenar. En la opción rellenar dice hacia abajo, a la derecha, arriba, hacia la izquierda. Si yo solamente le doy rellenar por rellenar, por ejemplo hacia abajo, vean lo que pasa. Solamente lo único que hizo es que repitió el mismo número hasta el final, hasta la última fila o la última celda seleccionada. Pero no, eso no es lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a rellenar y le voy a poner series. En series, ahora sí me dice, al hablar de series estamos diciendo que una cosa va continua de otra. Entonces, ¿qué significa? Me dice series en filas o columnas. En este caso ya está preseleccionada una columna, tipo lineal, geométrica, cronológica o autorrellenar. Obviamente estamos hablando de algo lineal, es decir, que va avanzando de la misma forma, de forma constante. Y después me dice qué tanto quieres que incremente. Si le doy 1 y me pide un límite, por ejemplo, voy a hacer la prueba del 1 hasta el 20. Y vean cómo rellenó de 1 en 1, pero como es número decimal es 1.53, 2.53, 3.53 y así hasta el 19.53. Entonces, ahora así vamos a nuestros datos y yo sé que empieza en el 1.53 y va hasta el 1.78. Lo rellenamos, series, todo es lineal, pero el incremento es en 0.01. Es decir, va a ir aumentando una centésima, de tal forma que el siguiente número de 1.53 debe ser el 1.54 y voy a llegar hasta el 1.78. Le damos a aceptar y vean cómo se autorrellenó y llegó hasta el 1.78 sin necesidad de abarcar más celdas de forma innecesaria. ¿Sale? Y entonces así ya tenemos que Excel puso todos los números que necesito sin saltear ninguno. Aunque ahí va a haber números que no los necesitamos, de todas formas, esto nos ayuda a procesarlo de una forma más rápida. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. No, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar lo bueno. Dice, frecuencia absoluta. En estas frecuencias, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que Excel busque por nosotros el número en la serie de datos que tenemos o que debemos de trabajar. Es decir, ya le dijimos que vamos a trabajar del 1.53 hasta el 1.78. Ahora lo que yo quiero es que Excel busque en todos los datos reales o todo el conjunto, o en Excel lo trabaja como rango de datos,
en todos los datos y que me busque cuántas veces aparece ese número en todo el rango. En este caso mi rango, recordemos, son estos, nada más son 10, son poquitos, esto va a ser rápido, pero si fuera una cantidad grande que era lo que iba a hacer al inicio, pues esto nos iba a ayudar de una forma, híjoles, asombrosa. Entonces, vamos a ver. Para eso, funciones. Recuerden, cuando trabajamos con una función, yo les dije que fuera en la parte de hasta arriba, de donde aparecen los símbolos de los nombres de las letras de las columnas, y le tienen que dar en insertar función. Y desaparece esta ventanita que me aparece en este momento. Aquí nos va a ayudar a buscar una función en base a lo que necesitamos. O simplemente nos posicionamos en la celda, le damos signo igual y empezamos nosotros a buscar esa función en base a nuestra lógica. Es decir, yo quiero calcular frecuencias, entonces busco la palabra frecuencia y vean cómo si me aparece frecuencia, o si no me voy de nuevo función y se escribo una breve descripción y voy a poner en todas. Primero selecciona categoría todas, después dice buscar una función, escribe una breve descripción, dice frecuencia de números, tal vez, por decir algo. Entonces reformula la pregunta, entonces calcular, solamente le pongo la palabra frecuencia. Y entonces me aparece como recomendadas en las categorías y le puedo poner todas, frecuencia, y me vuelve a aparecer la única palabra o la única función con esa palabra frecuencia y me dice frecuencia. Calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento y grupos. Hay diferentes formas de utilizar esta frecuencia, pero lo voy a utilizar de una forma un poquito distinta. Ahora, esta tal como de frecuencia no la vamos a utilizar, solamente la voy a mostrar ahorita rápido. Dice frecuencia, me dice cuál es el dato y se calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores. Devuelve una matriz vertical de los números con más de un elemento de grupos. Y entonces, vamos a ver el dato y el grupo. Aquí sí está bonito, vamos a ver, dice datos, es decir, ¿cuál es el dato que quiero? Quiero este dato. ¿Vale? Le damos enter para indicar al programa que ya terminamos de seleccionar nuestro dato. Ahora me dice qué grupo o conjunto de datos, yo asumo que es esto. Y enter. Y automáticamente me dice resultado de la fórmula 1, me está diciendo que esta aparece una sola vez repetido. Le doy enter y ya aparece el resultado. Y ahora vamos a ver, quiero repetir esto abajo, ¿qué hago? Puedo repetir, cuando queramos repetir una fórmula, a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, simple y sencillamente, si quiero repetir la fórmula abajo, solamente me posiciono en mi celda, ven que hay un pequeño cuadrito verde en la celda, en la parte inferior derecha, busco posicionarme, vean cómo mi mouse cambia su forma, cambia la forma en que está estructurada la cruz, de una cruz, vamos a decirlo, con una cierta de anchura o grueso a una cruz nada más hecha por palitos, por así decirlo. La posición abajo y vamos a ver, dice que también es 1. A lo mejor lo hizo bien o no, pero vamos a ver. Para comprobarlo, cuando queramos comprobar qué cosa está abarcando una fórmula, simplemente le damos doble clic donde se encuentre esa fórmula, en la celda donde se encuentre esa fórmula, y vamos a observar. Si ustedes observan, sigue siendo la misma función, la frecuencia, sigue eligiendo el mismo valor, o mejor dicho, cambia el valor de arriba al valor de abajo, que es lo que queremos, pero ocurre algo. El grupo de datos también se desplazó una celda. Si yo sigo moviendo esto, aparentemente aparece que todos aparece 1, nada más que aguas. 1.54, hasta donde yo sé, no existe. No sé de dónde lo está sacando. Entonces, por eso les decía que hay otra forma.
no voy a mostrarles esto ahorita, pero bueno, vamos a trabajar. Primero voy a mostrarles qué hacer aquí. Simplemente tengo que regresarlo. Y aparece ahora sí que dice que es 0. La otra opción, por ejemplo, 1.55, sí. 1.56 sí hay, pero no hay 1.57. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué deberíamos de hacer en este caso para poder hacerlo rápido? Tenemos que analizar siempre que movamos nuestra fórmula, siempre se van a arrastrar también las celdas seleccionadas o preseleccionadas o los grupos donde se está basando. Es decir, si yo tengo mi función y me dice que selecciona la celda de la izquierda y dice que selecciona un grupo, en el momento que yo bajo X cantidad de celdas, también se baja la X cantidad de celdas. En este caso el de la derecha también se está desplazando, pero en este caso funciona porque a fin de cuentas es el dato o en ese punto se encuentra el dato que requiero. El único que no requiero o lo que no quiero que pase es que se esté moviendo la celda o el conjunto del grupo de datos. ¿Qué hago para eso? Bloqueo. Voy a bloquear o a restringir las celdas. ¿Cómo se hace esto? Se lo hace muy simple. Simple y sencillamente se le agrega un signo de pesos o de dólares a las a la letra de la columna y al número de la fila. Y con eso es más que suficiente. De preferencia hacerlo para los dos. Si quieren hacerlo de una forma rápida, solamente le presionan F4 y ven como automáticamente se restringieron las dos. F4 y automáticamente aparecen las los símbolos donde el programa considera que son necesarios. Y una vez que haga esto, ya puedo ponerlo completo. Y aún así vamos a ver qué pasó ahí. Me gustaba más. Por eso les digo que esta es una opción, pero honestamente yo no confío mucho en ella. Voy a hacerlo de una forma más simple, o mejor dicho, más lógica. De una forma más lógica. Simple y sencillamente tengo que preguntarle al programa si en este rango de datos aparece este número. Simplemente voy a observar una opción muy similar. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando con la función contar? Dice, cuenta el número de celdas, pero quiero restringirlo. En la opción de hasta abajo, bueno, en la tercera opción, dice contar sí. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Es la que me gusta más, es la que normalmente uso más. Dice contar sí. Entonces me dice el rango y el criterio. El rango vendría siendo el conjunto de datos, es decir, de este rango quiero que cuentes si cumplen con el criterio de lado. ¿Cómo cambiarlo? Simplemente observen cómo está estructurada la fórmula. Dice rango, una pequeña coma, y automáticamente se selecciona el criterio, es decir, mi criterio es este. Y cierro. ¿Sale? Si quiero hacerlo una vez, repetirlo, como les había dicho, se selecciona F4 y ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Vean cómo ahora sí aparecen, selecciona o cuenta la cantidad de datos según el rango. Habíamos dicho que 1.67 se repite dos veces. Aquí está, las dos veces. ¿Vale? Normalmente esta es la función con la que yo trabajo más. Me gusta, bueno, estoy un poquito más acostumbrado a estas funciones. La de frecuencia está bien, está padre, pero a veces como que no requiere otro tipo de procesamiento. ¿Sale? Ok, ¿dudas hasta ahí? No, profe. Profe, una pregunta. Profe,
Dime. Profe, bueno, es que ¿va a enviar el video? ¿No les va a enviar? ¿Mande? ¿No les va a enviar el Pues video? apenas subieron a YouTube, les mando el link. Es que no me quiso agarrar mi Excel en mi lab. Entonces, pues para volver a ver el video. Pues enviarlo, no sé. Una vez intenté enviar un archivo de 100 megas y no me deja. Estos videos están cargándose de 300 a 700 megas. No creo que se pueda mandar. Lo voy a subir a YouTube. Ah, Igual sí, les mando, ¿vale? sí. Ok, ya nada más para finalizar. Ya vimos cómo sacar la frecuencia absoluta. Aparecen ceros en los que no existen, ¿vale? Pero recalco, esto es única y exclusivamente para que no tenga que hacerlo yo uno por uno. Y hasta eso no me refiero aquí, sino me refiero a la hora de escribir todos estos datos. Si hay un dato que no tenga, si son 150, el rango es de 100, una diferencia de 150 puntos, 150 números, que vaya del 1 al 150. Y de esos 150 solamente trabajo con 60, significa que tiene que haber un promedio de tal vez 90 números que no existen. Pero en vez de estar buscando número por número, pues simplemente puedo poner en este caso en Excel desde el número más chico hasta donde quiero que termine y dejo que Excel sea quien trabaje por mí en este caso. ¿Vale? Es decir, dejo que sea Excel quien calcule y al menos, o en teoría, no debe de haber error. Cosa que si lo hacemos a mano uno por uno, pues podríamos equivocarnos, no ver un número, omitirlo, algo, y simplemente lo perdemos. Ahora vamos a las frecuencias acumuladas. ¿Qué es esto? Vamos a acumular las frecuencias, habíamos dicho. En este caso, la primera frecuencia, es decir, vamos a ir sumando todas las absolutas hasta llegar al último dato. En este caso, obviamente, solamente tenemos la frecuencia que está del lado derecho, es la primera frecuencia. El detalle está en que la frecuencia de abajo tenemos que sumar la que llevamos hasta el momento más la nueva frecuencia. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso podemos usar funciones, sí podemos usar funciones, sin embargo podemos hacerlo tal cual lo hacemos en la libreta. Solamente que para que Excel reconozca una fórmula, debemos de poner siempre el signo igual. Una vez que pongamos el signo igual al inicio, Excel asume que vas a escribir una fórmula. Y en este momento solamente seleccionar las celdas que queremos que trabajen en esa fórmula y los signos de operación que van a procesarla. ¿En esto qué significa? Le voy a poner signo igual y quiero que sume la frecuencia o la celda de arriba. Le pongo el signo más, la frecuencia que está del lado izquierdo y con eso es todo. Le damos enter. Y dice 1, ¿por qué? Pues 1 más 1. Digo 1 más 0, pues sigue siendo 1. En este caso, aquí no necesitamos restringir, porque cuando baje a la siguiente celda, quiero que tanto el de aquí como el de aquí se cambien. Y vean. Y ahora sí, 1 más 1 es 2 y no puedo seguir así sucesivamente. ¿Vale? Se vuelven a bajar. Y así hasta terminar y concluir todos los datos. ¿Cuál bolsa? Profe, Mande. ya me puedo salir, es que se me olvidó pagar mi luz. Tu luz. Corre por tu luz. Es que se me Y en olvidó este pagarla, caso, profe, y ya la van a cortar y si no. corre. Perdón, Y profe, ya ahí y pregunto qué fue el último que dijo. okay. Sí, no te preocupes. Adiós. Sí, adiós. En este caso, llegamos hasta el 1.78 y en el punto 78 concluye con el dato número, o mejor dicho, el valor 10, es decir, se supone que son 10 datos. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? No. Bien. Penúltimo, frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es las frecuencias en porcentaje.
simple y sencillamente vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Tal cual, así lo voy a hacer. Profe, ¿Dónde? yo le estoy haciendo la frecuencia y sale nada más, me sale cero. De hecho, ve que el lunes se Ajá. repite, me salió cero. Y ya le puse como 2 veces la esa, de igual frecuencia y no me sale. Oigan, una preguntota. ¿Se perdió la pantalla de Excel? Sí, Sí, profe. Sí, por favor. Sí, se cerró. Sí. Ok, vamos a hacer esto.